Ministerios Palabra de Unción presenta su programa Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer, y su segmento Exploremos, investiguemos y descodifiquemos la Biblia con su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales. Y recuerda que este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Dios les bendiga grande y abundantemente. Muchas gracias. Muy bendecido día tengan todos y cada uno de ustedes. Nuevamente un saludo, un abrazo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos glorias y honras por siempre. Nuestro tema de hoy: los diezmos en el Antiguo Testamento y los diezmos en el Nuevo Testamento. Cómo funcionaban en la dispensación de la ley y cómo funcionan en la dispensación de la gracia, es decir, en nuestros tiempos actuales. En la ley se imponía la letra que mata, y en la gracia es la ley del Espíritu Santo que vivifica. Entonces leamos el ejemplo más antiguo de un corazón dadivoso, honrado y agradecido, donde todavía no existía ninguna ley. Génesis capítulo 14 y versículos 18 al 20 nos dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. A esto le vamos a llamar y lo vamos a establecer la ley del Espíritu Santo y el principio de los principios de los diezmos. También vemos al nieto de Abraham, Jacob, el hijo de Isaac, ofreciendo una promesa a nuestro Dios, incluyendo los diezmos, por supuesto. Y esto lo leemos en Génesis capítulo 28 y versículos 20 al 22, que nos dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Bueno, no existe ni un solo relato en la Biblia de qué manera estos patriarcas Isaac y Jacob le traían y ofrecían y presentaban los diezmos al Señor, pero lo importante es que tenemos la evidencia que sí ofrecían sus diezmos, y eso nos basta y es más que suficiente. Veamos entonces por qué les estoy comentando todo esto, porque luego veremos los diezmos dentro de la ley, cuándo empezaron y dónde empezaron, y por qué causa fue instituido por Dios el pagar los diezmos. Y claro, todos sabemos que esto empezó en el monte del Sinaí. Entonces leamos en el libro de Levítico capítulo 27 y versículos 30 al 32, que nos dice: y el diezmo de la tierra, y así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová, y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara del diezmo, será consagrado a Jehová. Muy bien, la palabra diezmos es
y significa el 10% de cualquier cantidad. Hoy pueden ser cantidades de dinero, pero en los tiempos antiguos bíblicos se calculaban en medidas o en pesos. También tenemos que saber que antes que Dios estableciera en las leyes que fueron dadas en el monte del Sinaí, los diezmos ya otras naciones y culturas lo practicaban. Cobraban a sus ciudadanos los diezmos como un tributo al rey de esa nación. Era más o menos la contribución de impuestos al fisco como lo conocemos ahora, pero era en aquel entonces. Hoy nosotros como ciudadanos de nuestro país natal o en esta nación de los Estados Unidos de América, si vivimos acá, también pagamos impuestos, y para nosotros es doble porque cuando compramos cualquier producto tenemos que pagar lo que aquí se reconoce como los taxes estatales, y luego cada final del año los impuestos federales al fisco, por supuesto, o el IRS. Bien, entonces ahora sí nos compenetramos y nos introducimos a nuestro tema que nos corresponde, y vamos a ver que la primera regla que vamos a reconocer es la siguiente: ¿por qué los diezmos dados en la ley del monte del Sinaí no nos aplica como iglesia? Porque todas esas leyes fueron de la exclusividad del pueblo de Israel. Dios se las dio a su siervo Moisés, y Moisés se las transmitió a ellos, es decir, a toda la nación de Israel. Fue lo que leímos en el libro de Levíticos, capítulo 27 y versículos 30 al 32. Les voy a compartir y explicar algunas cosas primero que son muy, pero muy importantes para nosotros los hijos de nuestro Padre Dios entender, y como iglesia de Cristo. ¿Qué tenemos que saber? Por ejemplo, yo he aprendido que toda la Santa Biblia, empezando desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, es palabra de Dios para nuestras vidas. La única diferencia es que en el Antiguo Testamento solamente aplica espiritualmente a nosotros como iglesia, no aplica literalmente para considerarse o hacer doctrinas del Antiguo Testamento para la iglesia. Entonces, leemos en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículos 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente para toda buena obra. Entonces, ¿qué es en ese momento que nuestro gran apóstol Pablo escribe esta carta a el siervo Timoteo? Pablo se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento, y leíamos que instruye a todos los creyentes de nuestro Dios, es decir, capacita en todo el sentido de la palabra a los hijos del Señor. Entonces, la gran pregunta es: ¿cómo vamos nosotros a obedecer esas leyes del Antiguo Testamento? ¿Cómo las vamos a aplicar a nuestra vida? Es decir, todo lo que sea aplicable a nosotros. Solamente la podemos obedecer espiritualmente, nada más. Porque literalmente era para Israel, a ellos les encargaron de cumplir esas leyes, pero lamentablemente no lo pudieron hacer. Por eso nos dice la palabra en 2 de Corintios, en su capítulo 3 y versículo 6, dice: el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces Pablo
le está recordando y recomendando a la iglesia de los Corintios, y también nos recuerda hoy a nosotros en nuestros días que las leyes dadas en el Sinaí fueron muy estrictas en su manera de interpretarse, y cada una de ellas contenía sentencia de muerte en su contenido. Tenía la gente que hacer las cosas pero muy derechas, sino que pasaban, morían lapidados. La mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Por eso es que cuando Dios habla al pueblo de Israel en el libro de Malaquías, en el capítulo 3 y versículos 6 al 10, dice: porque yo Jehová no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí no dice que Dios los va a matar o destruir, pero es algo peor que si les hubiera dicho eso. Simplemente Dios les dice: están descalificados. Todos. En la ciencia médica sería un diagnóstico más o menos de desahuciados, porque les dice: malditos sois con maldición. Por eso estas leyes no las podemos aplicar a la iglesia del Señor Jesucristo. Otra cosa, los diezmos estaban totalmente diseñados y condicionados a la administración de la tribu de Leví. Dios así lo estableció, pero imaginémonos y pensemos, si en cada congregación se aplicaran las leyes del Sinaí y se tuviera que repartir los diezmos con las personas que sirven en el altar, lo más probable es que no alcanzaría para todos. Cada una de las familias donarían sus diezmos y luego lo volverían a tomar por el simple hecho de trabajar en el altar. No quedaría nada, pero nada para el sostenimiento de los gastos del santuario. Y si el líder principal, es decir, el pastor, tomara un sueldo para él, tampoco alcanzaría. He ahí, por eso, la contradicción de no poder mezclar las leyes del Sinaí a la dispensación de la gracia. Hace poco yo subí un video donde explico pero muy claramente que la ley y la gracia no se mezclan. Si alguien no lo ha visto, se lo recomiendo a que lo vean. Ahora fijémonos también que el Señor Jesucristo comentó algunas veces algo sobre los diezmos, aunque no era el tema principal, pero sí comentó. Veamos ese ejemplo que se encuentra y lo registra en el libro de San Lucas, capítulo 11 y versículo 42, y dice, y está hablando con los líderes religiosos, les dice: mas hay vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto, ¿qué cosa? La justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario sin dejar aquello. Démonos cuenta que cuando surgen discusiones y controversias sobre este tema de los diezmos, hay dos bandos
encontrados. Uno asegura que los diezmos sí existen en el Nuevo Testamento porque Jesús lo predicó, y aseguran estas personas que por eso existen los diezmos. Y claro, sí los mencionó el Señor Jesús, pero les está a esos líderes reconviniendo en cuanto a su hipocresía. Entonces, ellos habían pasado la justicia por alto y el amor de Dios, y además que todas las predicaciones y enseñanzas que Jesús predicó hasta no llegar a la cruz del Calvario eran para el tiempo antiguo de la ley. La gracia empieza precisamente cuando Él está entregando su vida y Él proclama ahí en la cruz la última palabra de las 7 y decía: consumado es. ¿Qué significa eso? Es el pago total o cancelación de la deuda. Ha sido cancelado, y luego al resucitar Él y posteriormente en el día de Pentecostés empieza y se confirma la dispensación de la gracia, y ahí tenemos totalmente los cambios. Muy bien, entonces la gran pregunta sería: ¿cómo aplicamos nosotros, la Iglesia del Señor, nuestras aportaciones en cuanto a los diezmos? Fijémonos que en primer lugar tenemos que saber que no empieza con ninguna ley del monte del Sinaí, es decir, tomar una actitud al igual que la tomó el padre Abraham cuando no había leyes, de sumisión, agradecimiento y adoración ante el Señor. Podríamos hacer y tomar esta actitud de ser agradecidos, honestos, honrados y dadivosos con nuestro Dios, para que nos aplique lo que nos dice en el libro de los Proverbios, capítulo 3 y versículo 9 al 10. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. Es decir, esto es como que estuviéramos pensando en nuestra cuenta bancaria, en todo lo que es materialmente, con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, es decir, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aquí en esta palabra, fijémonos que no hay ni existe ninguna ley del Sinaí de por medio, sino solamente la presencia del Espíritu Santo ministrando a nuestros corazones, que han sido cambiados, regenerados y transformados por esa preciosa presencia. Amén. Así de sencillo. Entonces, los diezmos en el Nuevo Testamento para la Iglesia de Cristo continúan, señores y señoras, hermanos y hermanas, continúan. No andemos poniéndole atención, cancelemos, rechacemos, reprendamos ese espíritu de anticristo que se está moviendo y está haciendo unas declaraciones antibíblicas, diciendo y tildando y acusando ellos dicen la gran estafa de los pastores en los diezmos. Y no hay ninguna estafa, si me está escuchando alguno de ellos, para nada. Por eso estamos demostrando hoy sobre este tema, de la manera que lo he venido explicando. Continúan asimismo los diezmos. Algo que le quiero recomendar a la Iglesia de Cristo, porque tenemos que separar gracia y tenemos que separar ley. Si algún día va alguien que se dice ministro y llega a su casa a cobrarle, literalmente a cobrarle los diezmos, por favor, mándelo a sofreír monos en sartén de palo, porque ya no es así. Vamos a ver ahorita de qué manera se tiene que proceder cada hijo de Dios a aportar sus diezmos. Es muy, pero muy voluntario, pero ojo,
Porque los diezmos para el Señor deben de ser, ¿qué cosa? Espirituales. Espirituales significa de que va a salir de dentro de nuestro corazón esa actitud. Por eso el Señor Jesucristo les reconvino a aquellos líderes religiosos y les dijo, todo esto lo tenías que hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué era lo otro? Era la justicia y el amor, que no lo estaban poniendo, no lo estaban expresando. Por lo que leímos ahí en San Lucas capítulo 11 versículo 42, el Señor, vuelvo a repetirlo, el Señor Jesús les reconvenía al fariseo con el que hablaba, todo eso debías de hacer sin dejar lo otro. ¿Qué era todo eso? Debías hacer lo que el fariseo decía, la menta, la hierbabuena y la hortaliza. Y luego le dice Jesús, sin dejar pasar la justicia y el amor de Dios. Entonces, habiendo explicado básicamente este complicado tema, yo asumo que ustedes me entendieron, y si fue así, por favor, déjenme por ahí un me gusta, y eso me va a dar mucha bendición a mi vida. Y también entenderé que me entendieron bien. Esto ha sido todo hasta aquí por hoy. Dios me los bendiga a todos, y les habló su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales, y hasta la próxima, y ha sido un placer enorme. Amén.